Bueno, comenzamos con esta segunda parte de la jornada de hoy, la jornada de tarde. Y bueno, primero espero que hayan podido disfrutar de un buen almuerzo y de un descanso merecido, ya que la mañana ha sido productiva, pero intensa también. Gracias por seguir con nosotros en este segundo congreso para personas con diabetes en Canarias. Me alegra ver que están todos aquí y que ninguno se ha ido a casa, eso significa que les está gustando. Bueno, esta mañana hemos vivido pues, momentos de reflexión, de aprendizaje, etcétera. Y ahora vamos a pasar a esta segunda parte, a una parte un poco más dinámica, donde veremos la diabetes que se vive y también se cuida pues, desde el cuerpo y desde la innovación también. Vale. Antes de comenzar y dar paso a esta mesa que vamos a tener ahora, pues aprovecho para informarles que tenemos un confesionario y les animo a todos a participar en la sala, en la salida de la planta 3, ahí, donde está mi compañero Manolo. Pues por ahí tiene un confesionario y les invito a todos a participar y a que, bueno, pues a que cuenten sus vivencias, experiencias, lo que quieran. Bueno, comenzamos esta segunda parte con una mesa que nos recuerda algo pues, fundamental y que ya además se ha mencionado aquí hoy, que es el deporte. El deporte es una de las piezas claves en la vida de cualquier persona realmente, pero en la vida de una persona con diabetes pues quizás es bastante fundamental. La actividad física pues no solo ayuda a mejorar el control, sino que ayuda a conocerse mejor, a ganar confianza y no solo tiene una repercusión directa a nivel de control diabetológico, sino también a nivel emocional y psicológico. Bueno, en esta mesa vamos a escuchar a personas que llevan el deporte pues, desde dentro, que lo llevan como una forma de vida, muy instaurado en su día a día desde hace muchos años, y nos van a comentar pues, un poco los retos y las recompensas de mantenerse activo y de pues, tener una vida pues, caracterizada en parte por el deporte también. Bueno, participan Hugo Durán Miguel, con 17 años, que ya es considerado deportista de élite, Naim Puig Velo, corredor de ultradistancia de montaña, con 23 años, Jorge Lepino Castiñeira, enfermero por la parte profesional y en la parte personal, pues deportista profesional, con diabetes también desde la infancia. Y por último, Rubén Andrade Guerra, enfermero con diabetes también, que participa como moderador. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, de nuevo agradecer la presencia. Me ofrecieron un tema que me gusta, pero me dieron ya el título, ¿no? Yo en el título, Deporte y Diabetes Tipo 1, reto compartido. Reto porque es deporte o porque tenemos diabetes o las dos cosas. ¿Es más difícil el deporte con diabetes tipo 1? Pues probablemente hay que entrenar muchas más cosas que un deportista que no tenga diabetes. Pero no, cuando hablamos de deporte y diabetes no podemos evitar que se nos venga a la cabeza esto. La hipoglucemia es lo que todos intentamos evitar, es lo que nuestros padres tienen miedo que nos pase mientras que practicamos deporte, pero hoy me gustaría que diésemos un pasito más, que fuésemos un poco más allá. Ahora voy a pasar una serie de diapositivas que viene a través de muchos estudios sobre el deporte en población general, en población que no tiene diabetes, ¿no? Y los beneficios del deporte en la población. Mejoran el perfil lipídico y, por tanto, mejoras en la reducción del colesterol total. O sea, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular lo controlamos solo por el hecho de hacer deporte. Otro, la hipertensión. Reduce el riesgo de hipertensión, que es otro de los principales factores de riesgo de un evento cardiovascular. Reducción de las complicaciones microvasculares como la retinopatía. Mejora de la densidad ósea. Con o sin tratamiento, el deporte por sí solo es capaz de mejorar la densidad ósea, sobre todo algo muy importante en personas de cierta edad. Mejora en las puntuaciones de los test de calidad de vida. Esto que nos gusta de vez en cuando hacer los profesionales sanitarios, que es ver cómo valoramos nuestra calidad de vida en función de determinados actos o tratamientos. Impacto directo sobre el bienestar mental, que ya estuvimos hablando esta mañana sobre él. Mejora el autoestima y mejora el patrón de sueño. Esto, como estaba diciendo,
viene de muchos estudios realizados en la población general. ¿Y qué pasa con la diabetes tipo 1? O sea, ¿cambian las cosas por tener diabetes tipo 1? Pues lo cierto es que no, que todos los beneficios que tiene el deporte de la población general se mantienen en diabetes tipo 1 independientemente, y recalco lo de independientemente, del control glucémico y del valor de hemoglobina glicosilada. Entonces, es muy interesante que una persona con diabetes tipo 1 invierta tiempo en hacer deporte porque estamos evitando muchos factores de riesgo. Hoy nos acompañan personas que han practicado deportes de competición y algunos de ellos muy duros. Entonces va a ser muy interesante ver cómo ha sido su experiencia. Vamos a empezar porque algunos los acabo de conocer. Por ejemplo, a Hugo lo acabo de conocer. Me ha dicho que le diagnosticaron la diabetes con 25 años, un diagnóstico tardío. ¿Ya practicabas deporte cuando...? ¿Y fue el momento más difícil en tu carrera el diagnóstico o has tenido después...? Hola, buenas tardes a todos. La verdad que lo más duro fue, yo era ya deportista profesional, empecé a jugar a waterpolo con 7 añitos y luego ya me dediqué a eso prácticamente pues hasta que estuve jugando hasta los 43 años y me diagnosticaron a los 25. Lo más duro fue pues que en el momento en que me la diagnosticaron me dijeron que no podía hacer deporte, que tenía que controlar las comidas, me recetaron una insulina lenta solamente y ahí fue donde me vino el golpe más duro, ¿no? Mis padres... El médico que te lo recomendó no sabía, leído los estudios, ¿no? Exacto. Mis padres en ese momento se quedaron bastante desconfiados y fuimos a buscar otra opinión. Y en esa opinión me dijeron que todo lo contrario. Me dieron una insulina rápida también y que directamente, tal y como bajara del avión, que me fuera a entrenar y a seguir mi vida deportiva como había hecho hasta ahora. Por suerte, gracias a hacer deporte con la diabetes, anteriormente no tuve que cambiar ninguna de mis rutinas. Prácticamente comía lo mismo, entrenaba lo mismo, hacía ejercicio y la diabetes hasta ahora me ha ido bastante bien y no he tenido ningún problema secundario de momento gracias al deporte. Y tú, Unai, practicas carreras de montaña, entiendo carreras de montaña de larga distancia, que es un deporte a mí me parece muy exigente, muy duro. Tú tienes diabetes, a ti te conozco hace años, tienes diabetes desde niño, y cómo te lleva la vida a practicar un deporte tan duro. ¿No había plazas en el tenis de mesa o qué? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir y escucharnos. Y sí, yo debuté con 7 meses y desde que debuté mi padre empezó a estudiar y demás, se convirtió en presidente de Adigrán. Y bueno, empecé haciendo fútbol como la mayoría de niños y llegó el día en que lo dejé por X motivos y estuve 3 años parado. Entonces ahí, con el fallecimiento de mi madre y demás, pues me vine abajo, el azúcar se me empeoró un poco hasta que me centré y empecé con las carreras de montaña. Empecé haciendo carreras de 10 kilómetros y demás. Antes de eso ya había hecho triatlón, pero lo dejé porque estuve en la Unión Deportiva, en el equipo de fútbol. Y empecé con eso, con 10 kilómetros y demás, hasta que dije, ¿y por qué no hago 80? Y me gané, gracias a Aguas de Terror, una inscripción para correr la Transgran Canaria de 84 kilómetros, que va desde Terror hasta Maspalomas. Y esa fue mi primera gran carrera. La terminé en 16 horas y sin ninguna bajada de azúcar. Un gran logro.
Ahora vamos con nuestro último participante, con Jorge. Tú, Jorge, me dijiste que te habían diagnosticado con 5 años. Correcto. Y que prácticamente empezaste muy poco después la práctica de deporte de equipo. A mí siempre me ha llamado la atención las dos personas que participan, que habéis tenido deportes de grupo, cómo se gestiona en un deporte competitivo de grupo que tiene tiempo reglamentario y tiene sus límites, cómo se gestiona el poder medir, comer cuando es necesario, los momentos de competición. Buenas tardes a todos. Bueno, por mi parte yo es verdad que he tenido suerte, yo me he dedicado desde los 5 añitos, un poquito más al baloncesto. Y es verdad que la parte buena del baloncesto es que quieras o no tienes los cambios, tienes tiempos muertos, entonces te da un poquito de margen que quizás otros deportes no te los dan, ¿no? Yo en mi caso la verdad es que he tenido la suerte de que encima me he visto acompañado de gente que siempre ha estado predispuesta a ayudarme y acompañarme en todo el en todo el camino, entonces le mando un saludo, no sé si en algún momento lo verá, pero sobre todo al aficio del equipo en el que más años he estado, a Chari, que siempre ha estado ahí predispuesta a darme todo lo que necesitaba, a hacer los ojos que yo no podía hacer en el momento de desconexión a lo mejor de la bomba o de sensores y demás. Y bueno, ¿cómo se gestiona? Pues un poco con previsión de rutinas, de intentar comer más o menos siempre lo mismo los días de competición para saber qué respuesta va a tener tu cuerpo ante esas comidas, ante esas cantidades de insulina. Es verdad que los deportes de equipo son muy imprevisibles en el sentido de no sabes si va a ser un partido más físico, un partido más relajado, más pausado. Entonces, bueno, estar preparado, como decía, no sé quién lo dijo esta mañana, pero estar preparado a los imprevistos y tener siempre un plan B, ¿no? Y lo dicho, pues rodearme de gente que afortunadamente me ha ayudado para, si veían que mi glucemia iba bajando, pues estar pendiente ahí en el banquillo para hacerme una seña y decirme, oye, que algo pasa, acercarme a lo mejor una ampolla de glucosa de 10 gramos y mandármela en medio de un tiro libre o un tiempo muerto y bueno, intentar jugar. ¿Nunca has tenido problema con el grupo tú? Yo la verdad es que en mi caso es... o sea, me pilló en una época donde todavía no estaban los sensores y para más INRI en el agua no detectas las hipoglucemias. Entonces, yo por ejemplo los hándicaps que tenía entrenando el día a día, pues entrenábamos 6 horas al día, sobre todo nadando, me daba cuenta a lo mejor que podía tener una hipoglucemia cuando me adelantaban los compañeros o yo veía que iba muy mal, que me costaba muchísimo y entonces tenía que parar, hacerme con el glucómetro un control y ver que tenía hipoglucemia. En los partidos, pues en waterpolo, por desgracia, en la primera época donde yo estuve jugando, no podías cambiar salvo que hubiera un gol o finalizara la parte. O sea, era mínimo 7 minutos sí o sí jugando, relajado hasta cierto punto, porque si no tienes que subir, tienes que bajar a tope. Y la verdad que, bueno, a pesar de eso, nunca tuve ningún percance, nunca, jugando. Siempre tienes ese plan B o intentas... uno de los problemas quizás era que te cambiaran las horas de los partidos y tenemos que jugar con eso. Es decir, si juego por la mañana, pues el desayuno, o tener en cuenta cuando puedo tener una pequeña hipoglucemia después del desayuno, y si es después de comer, que normalmente era después de comer, pues más o menos controlar eso, o intentar empezar el partido siempre con un nivel de glucosa un poco más alto de lo normal. Y yo carecía de esa facilidad que tienes hoy en día con el sensor. Por eso es una de las cosas que es importante hoy en día, ¿no? Todos esos avances. En mi época, ya te digo, tenía que... O sea, que entiendo que la planificación es fundamental, especialmente en los deportes de equipo y con tiempo reglamentario. Exacto. No puedes parar en cualquier momento y además, como te digo, no lo detectas en el agua. Entonces, no tiene que ser un impedimento ni para hacer natación, ni para hacer waterpolo, ni para hacer cualquier deporte. Es decir, al contrario. Pero sí que tienes que ir con precaución y atento a todas esas posibles causas, ¿no?, que te puedan dar después. Vale. Y en tu caso, Nain, vamos a un polo un poco opuesto. Me imagino que en tu deporte pasarás mucho tiempo solo. Sí, claro. Mi deporte, yo normalmente no entreno con otras personas porque al principio no quería
retrasar los entrenos de otras personas, ni tampoco quería yo retrasarme en mis entrenos. Es decir, si yo tengo que hacer un día pues 5 horas de montaña, pues a lo mejor hay gente que no llega a 5 horas, entonces no quiero verme arrastrado en ese momento por eso. Entonces, cuando tengo esas horas, pues voy solo y gracias a Dios, pues Garmin tiene aplicaciones con medidores de glucosa que se conectan al sensor y mientras hago deporte, yo en la pantalla tengo el ritmo al que voy, la altimetría, el pulso y también lo que tengo de azúcar. Vale. Entonces, con eso ya tengo todo y me llevo mucha comida. ¿Tienes planificadas rutinas de comida en función de la distancia? Sí, normalmente por hora de ejercicio tomo 60-90 gramos de carbohidratos y 1 litro de agua, medio litro más o menos. Entonces, ya cuando se me va bajando el azúcar, pues empiezo a comer y rápido se me sube y sigo haciendo ejercicio. Lo raro, que veo yo raro, pero al final es lógico, es que el momento en el que mejor tengo el azúcar es cuando hago deporte. Ya luego en mi casa hay veces que se me sube y demás, pero haciendo deporte siempre estoy entre 100 y 150, como mucho. Genial. Con esas distancias yo creo que no lo conseguiría. Y tú, Jorge, además de haber sido deportista profesional, eres enfermero. Te dedicas además específicamente también a la diabetes, ¿no? A ti te voy a hacer una pregunta un poquito más específica, más técnica. Tenemos 2 grandes grupos, ¿no?, de tratamiento con insulina. Las múltiples dosis con plumas y las bombas de insulina. ¿Tú cambiarías tu elección si vas a hacer determinados deportes, si es deporte de competición o no? A ver, yo creo que es algo muy personalizado, ¿no? O sea, yo si me dan a elegir deporte aparte, en todos los ámbitos de mi vida, elegiría sin duda la bomba, de hecho la llevo. Pero sí es verdad que para el deporte creo que hay que individualizar mucho, ¿no? Y creo que depende también un poco de las circunstancias de cada uno y de cada deporte y cómo se practica, porque a lo mejor Naim y yo podemos hacer el mismo deporte, pero igual él le dedica 16 horas y yo le dedico 5, como él decía, y a lo mejor pues para mí es más fácil gestionarlo con las plumas o al revés, ¿vale? Entonces, creo que cambiaría mi elección en función del tipo de deporte, seguramente sí, ¿vale? Y sobre todo condicionado por el tiempo. Los que tengan bomba de insulina sabrán que, bueno, la bomba de insulina tú te la puedes desconectar durante un número determinado de horas. Y yo, por ejemplo, cuando más horas le dedicaba al baloncesto, ya hace unos años jugando profesional, nosotros entrenábamos 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, ¿vale? A mí se me ofreció la bomba de insulina y en ese momento no la quise, primero porque, bueno, tenía bastante menos edad, estaba fuera de mi casa, no tenía mi familia, me parecía un poquito más complejo y la opción que me daban a mí era que todas esas horas de desconexión tenía que pincharme con insulina. Entonces, claro, yo no me quería ver a caballo, digamos, entre 2 terapias, con plumas mientras entreno, el resto del día con bomba, fuera de mi casa y demás. Entonces, bueno, creo que respondiendo a la pregunta, sí que elegiría una terapia u otra en función del deporte que haga, pero sobre todo enfocándolo en el tiempo que realizo la actividad y si esa actividad me permite realizarla con la bomba puesta o sin bomba, ¿no? Porque en la mesa además creo que tenemos las 2 opciones. O sea, tú que estás con bomba y hay plumas de insulina también. ¿Qué ventajas e inconvenientes le ven a cada una de...? Repíteme, por favor. Sí, entre elegir la administración de insulina con plumas o bien con bomba, ¿qué ventajas e inconvenientes crees tú que...? Yo, en mi caso particularmente, que hacía waterpolo, era imposible llevar bomba porque iba a tener que ir con un catéter y siempre es un riesgo de cualquier golpe Además, creo durante el que juego. me comentabas que la federación tampoco lo permite, ¿no? La Federación Española, por ejemplo, en deportes de agua, tanto natación, waterpolo, no permite tan siquiera ni ir con una pulsera. Entonces son cosas que hoy en día
Ya hemos tenido un caso aquí en Canarias, un chico que juega waterpolo en el Club Natación Las Palmas, Moisés, que ya pedimos autorización a la española, a la Federación Española, para que le permitiera jugar con el sensor. En su caso se le autorizaron porque era portero, pero eso tarde o temprano se tiene que ir acabando, porque una persona diabética hoy en día, ¿no?, es una ventaja tener un sensor para poder estar activo durante todo el partido, y lo que no puede ser es que se tenga que quitar un sensor para poder jugar. Eso se irá ganando seguramente, cualquier impedimento que pongan en ese aspecto se irá ganando, porque además es beneficioso para nosotros. Pero en mi caso particularmente, ya te digo, me han ofrecido ahora llevar la bomba también. Quizá mentalmente estoy acostumbrado al ritmo que he llevado siempre, a hacer ejercicio, controlarme, pincharme por la mañana, por la noche y tal. Y para mí a lo mejor pues sería un nuevo reto. No digo que no lo vaya a hacer más adelante, pero actualmente, que sigo haciendo ejercicio, para mí es más práctico pincharme cada día, las cantidades que yo quiero pincharme. No he probado lo otro, lo desconozco. La gente que me ha hablado de la bomba me habla maravillas y están muy contentos, ¿no? O sea, no soy quien para juzgar qué método es mejor. Para mí es más práctico los bolígrafos. En mi caso, como dije antes, en Gran Canaria, por ejemplo, hice 16 horas, en Trapulcania hice 6 horas y media, cuando entreno, mañana, por ejemplo, tengo 3 horas y media de montaña. Yo puedo salir de mi casa, ir desde Tafira hasta el Pico de las Nieves y volver. Entonces, es mucho tiempo para llevar la bomba. También me han ofrecido llevarla y demás, pero no estoy muy contento con el sensor porque es una maravilla. De hecho, tengo sensor secundario, que es mi padre, porque cuando se me baja... Que levante la mano el padre. Porque justo cuando está la línea para abajo y va por 70 más o menos, ya me dice come, y ahí yo pues le digo sí y cómo no, depende de cómo vaya. Sí. Yo le digo que sí, pero hay veces que no. Tú sabes que es que justo termino de hacer deporte y se me sube sola el azúcar. Es una cosa, un arte de magia. Entonces, en relación con la pregunta, para mí es muchísimo más cómodo llevar el sensor porque lo tengo en el reloj y me avisa al momento y súper bien. En cuanto a flexibilidad de poder modificar quizás la bomba. A ver, yo creo que la bomba realmente es lo que te ayuda, yo creo que es a la hora de, digamos, desconectar un poco y delegar parte de las decisiones en lo que es la bomba en este caso, ¿no? Yo siempre lo cuento cuando me preguntan. Yo cuando iba a entrenar, y entiendo que ellos también, al final tomabas en cuestión de 15 minutos antes de la comida a lo mejor decisiones, pero vamos, a montones. ¿Cuál es mi ratio? ¿Cuánto voy a comer? ¿Voy a hacer ejercicio en los próximos, dentro de una hora? ¿Voy a tener insulina activa? ¿Voy a restarle un 20% a esa insulina o un 40 o un 50 porque no quiero que me dé hipoglucemia en el ejercicio? Entonces, todas esas decisiones, quieras o no, cuando tú las haces al principio del diagnóstico, digamos, quizás no te pesan tanto, pero cuando ya llevas, yo por ejemplo llevo 24 años de diabetes, cuando ya llevas un tiempo es como, es agotador que todos los días de tu vida, porque además lo hablaba antes con Hugo, entrenas prácticamente todos los días de la semana. Entonces yo creo que en qué te beneficia la bomba, por lo menos en mi caso que sí que he vivido las dos terapias, en el sentido de delegar un poco, ¿no? De poder darle una señal a la bomba, decirle dentro de tanto tiempo voy a hacer ejercicio y que la bomba sea la que se encarga de disminuir esas dosis y no ser yo el que está con el móvil en la mano o simplemente de cabeza haciendo una calculadora humana que... Un poco de menor carga mental, ¿no? Exacto. Entonces yo donde más lo he notado es en eso, ¿vale? Yo siempre digo que he estado bien controlado con ambas terapias, pero creo que lo bueno que me ha aportado en mi caso la bomba es esa desconexión de poder delegar un poquito y dejar que la que trabaje sea una máquina y no yo en este caso. Vale, vale. Y después en cuanto al tema, ¿no?, de la hipoglucemia, siempre es el principal miedo que tenemos todas las personas con diabetes cuando practicamos ejercicio. Ustedes que se dedican a esto o se han dedicado con mucha intensidad, ¿qué consejo podrían dar a los padres de niños que van a empezar a hacer deporte, ¿no?
a la hora de manejar esos miedos, o sea, porque yo, por ejemplo, en mi época no había los avances que hay hoy en día, no tuve esa suerte y me vi limitado para practicar determinados deportes por el miedo de mis padres, los pobres, claro. Hombre, a ver, volviendo al tema de la bomba, tiene unas herramientas que te ayudan, ¿no? Que primero tiene la suspensión de insulina previa a esa hipoglucemia, ¿no? El hecho de que si ve que a corto plazo vas a tener una hipoglucemia, pues deje de administrarte insulina, que es algo que ayuda a que no siga bajando y que el hecho de remontar sea más sencillo. Si te vas muy para arriba, pues autocorrecciones que ayuden a, sin que tú estés tan pendiente, a meterte en rango. ¿Qué consejo le daría yo a los padres? Aunque suene raro, que se equivoquen, con precaución, pero que se equivoquen. Yo creo que a mí lo que más me ha enseñado han sido los errores, sinceramente. O sea, muchas veces cuento el ejemplo del cine, ¿no? Vas al cine sin saber muy bien, te vas a pedir un bol de estos de rosca, vamos a decir, de cotufa. Entonces, ¿cómo calculas eso? No tienes ni idea de por dónde empezar, empiezas con una cantidad segura, te equivocas, tienes 250, la siguiente vez que vayas pues pones un poquito más. Y mi consejo sería ese, pues que se equivoquen con precaución, pero que se equivoquen y que sobre todo aprendan de sus errores. Y que sean capaces de, lo que más me ha ayudado a mí, no sé a ellos, de crearse una rutina para el deporte y sobre todo para los días de competición. A mí lo que me ayudaba era ser cuadriculado, tener el menú siempre la misma cantidad de raciones, la misma cantidad de insulina y así poder saber más o menos cómo va a reaccionar mi cuerpo a esas cosas. Entonces, crearse pues unos hábitos para los días de deporte. Rutina y planificación. Correcto. Pues yo creo, dentro de lo que cabe, no te digo en mi caso, por ejemplo, que le diga a mi padre, oye, corre 5 horas conmigo o 3, pero hagan deporte con sus hijos y prueben algún día que surja que se le baja el azúcar, vean en ese caso cómo actúa su hijo o hija y así pues se le quitaría el miedo, porque en mi caso, por ejemplo, muchas veces me dice mi padre, come, tal cual, pim, pam. Y yo le digo, sí, yo como, si yo sé lo que tengo. No, pero no cojas el coche, si yo sé lo que tengo, yo me tomo azúcar, tengo agua y azúcar preparada, voy corriendo y me lo tomo, no tengo problema porque lo tengo bajo control. Que sí que hay veces que me ha pasado, por ejemplo, el terminar de entrenar y tener que ir caminando a mi casa y solo llevar un stick de glucosa. Y me lo tomé y el azúcar seguía baja. Iba por Jardín Canario, me quedaba llegar a Tafira y dije yo no puedo. Me paré y empecé a hacer autostop, no me paraba nadie y yo dije, yo aquí me muero. Me senté en el bordillo de la acera con el frontal puesto y yo diciéndole, por favor, sáquenme de aquí quien esté arriba porque me quedo aquí. Y justo pasó un coche, yo estaba sentado así mirando hacia abajo y me dijo, muchacho, ¿te pasa algo tal? Y me llevó a mi casa, llamaron a la ambulancia y me salvaron la vida, la verdad. Y todo fue por no llevar de más. Y gracias a que me pasó eso, como dijo antes el compañero, Jorge, pues al equivocarme aprendí muchísimo y ahora cuando salgo a entrenar pues me llevo dinero, me llevo una barbaridad de comida y al final yo creo que los que hacemos deporte de montaña empezamos por eso, empezamos por hacer deporte para comer. Vamos parando por sitios, vamos comprando en un sitio, comemos con la excusa de es que lo voy a gastarlo y al final comemos mucho, pero porque entrenamos. Pues mira, justo ahora os iba a preguntar que si habíais tenido días muy malos en vuestra práctica deportiva relacionados exclusivamente con la diabetes y tú ya me has dado la respuesta. Sí. Ese momento fue... ¿Y qué han hecho después para recuperar la confianza en volver a...? Yo en mi caso, llegué a mi casa, me dejaron como una calle más arriba y bajé la calle, no sé cómo, porque iba tambaleándome, súper mareado, y entré en mi casa, mi perro había tirado el árbol de Navidad, me acuerdo, era época de Navidad, y yo no me di ni cuenta porque, vamos, y abrí la nevera y vi un medio roscón, dije yo. Yo dije, ¿qué va? Hice deporte y tengo el azúcar baja, se acabó. Cogí el roscón, ni lo corté ni nada,
No pensé, a lo mejor está Lava o el Rey. Me lo comí entero. Pues me comí el roscón entero, me tomé también stick de azúcar, no me subía ni por arte de magia. Vinieron los de la ambulancia, me llevaron al hospital y me remontó. Y justo a la semana me dio gastroenteritis, no podía comer ni nada. Todo junto, cuando llega todo junto. El rey mago, claro. Sí, el rey mago, era Lava. y se me bajó el azúcar, no podía comer. Si está por ahí él y le pregunté muchas veces qué puedo hacer, me pincho el glucagón, no me lo pincho. Y mi padre también le pregunté, nada, me quedé solo en mi casa y si me ponía de pies me mareaba y me caía. Entonces dije, me voy a pinchar, me pinché el glucagón y tampoco me subía. Y tuve que llamar otra vez a la ambulancia y después de ahí, la verdad que aprendí y empecé a llevar muchas más cosas en la mochila y eso. Cada vez que se me bajaba comía y era espectacular. Y ahora, gracias a Dios, pues he aprendido a seguir unas pautas y por hora comer X gramos de hidrato y gracias a eso me va genial. Yo, sobre todo, a los padres les diría que no tuvieran miedo, ¿no?, de que sus hijos hagan deporte, todo lo contrario. Es decir, por mucho que nosotros ahora contemos nuestras anécdotas, hoy por hoy hemos tenido estos casos, pero seguimos haciendo deporte, sigue nuestra vida adelante y no hemos dejado de hacer deporte porque hayamos tenido casos concretos, ¿no? Yo, por ejemplo, aprovechaba antiguamente, ¿no?, ahora ya no, pero a comer pastillas de goma. O sea, me compraba bolsas de pastillas de goma para cuando me diera una hipoglucemia de entrenar y poder comer cosas que no comía o no podía comer habitualmente, ¿no? Es verdad que yo no me he prohibido de nada de comer dulces, pastillas de goma, cualquier cosa con azúcar. Gracias al deporte la comía, me controlaba bien la glucosa con la insulina y he tenido siempre más o menos la media de glicosilada mía siempre ha sido 6, 6,5. Entonces no me ha impedido nunca el comer cualquier alimento. Y en cuanto a anécdotas, pues yo antiguamente tenía una insulina lenta que era la NPH, que tenía pico de insulina cuando debuté. Entonces esta insulina me coincidía que cuando me pinchaba la lenta por la mañana, nosotros entrenábamos al mediodía, la primera sesión de entrenamiento, y justo me pillaba siempre hipoglucemia, o la mayoría de las veces, cuando tenía el pico de la NPH, pues sobre el mediodía. Entonces sí que me pasó una vez. Lo voy a contar, pero no quiero que tengan miedo por esto. Es decir, lo que estoy diciendo es que te pueden suceder cosas y cometer errores de los cuales vamos a aprender. Me pasó una vez entrenando por la mañana, teníamos partido por la tarde, entrenamos por la mañana, yo salí de entrenar y sin darme cuenta cogí el coche y en ese momento justo me empezó a dar la hipoglucemia. Entonces aparecí a 30 kilómetros de mi casa con el coche. Me llevaron al hospital y me pincharon ya glucagón en vena y ya cuando recuperé el conocimiento, pregunté qué hora era, me dijeron, no, que has tenido un accidente en coche, tal. Yo me miraba, no tenía nada, ni sangre ni nada, decía, no puede ser, no he tenido ningún accidente. Y entonces les pregunté que qué hora era y me decían, son las 3. Y digo, oye, pues mira, tengo que salir ya, que tengo partido ahora a las 5. Y dice, no, que no te puedes ir. Tuve suerte, para mí suerte, que el presidente de nuestro club conocía al jefe de urgencias y me dejaron salir y entonces me pude ir directamente a jugar el partido. Y jugué. No sé si a nivel médico es un error o no. Yo considero que remonté el azúcar. Fue un caso de hipoglucemia por la insulina que me sobraba y en aquel momento que la había recuperado yo jugué el partido y jugué con normalidad y no me pasó nada ya después, no tuve tampoco ninguna hipoglucemia más ese día. Entonces creo que sí, que a partir de esos errores pues ir aprendiendo, pero no tienen que tener miedo a que les pueda dar una hipoglucemia a sus hijos. Incluso hoy en día es mucho más fácil con los sensores.
ellos van a tener el control en cualquier momento y ya, pues cuando tiene 90 que va hacia abajo, pues ya le doy algo de comer y ya está, y no pasa nada. Entonces yo creo que hoy en día es muchísimo más fácil el que todos los niños diabéticos puedan hacer deporte. De hecho, yo creo que lo que echamos de menos, lo que llevamos años con la diabetes, o sea, pensamos siempre que si volviésemos al pasado, lo que primero que entraría serían los sensores, ¿verdad? Es lo que ha facilitado la práctica de deporte en la diabetes tipo 1, ¿no? Claro, es que hoy en día, aunque no hagas deporte, ya cualquier momento del día donde te suena la alarma de que tienes ya principio de hipoglucemia, ya tienes solucionado el problema. Se pueden dar casos que, como el mío, por ejemplo, que detectó la hipoglucemia, o sea, acostumbré a mi cuerpo a no detectar las hipoglucemias, a lo mejor hasta estando por debajo de 40. Pero en cualquier caso, ahora con las alarmas tampoco tienes ese problema. En el momento en que te suena la primera alarma. Antes me reía porque dijo lo de cuadriculado. Y es verdad que tenemos que ser muy ordenados y muy organizados, ¿no? Mi mujer también me llama muy cuadriculado y me imagino que ahora entenderá el por qué somos así, porque tenemos que ser muy organizados, muy meticulosos y sobre todo si nos salimos de nuestra rutina, pues quizás nos lleva a pequeños errores. Pero bueno, creo que es una cosa que los diabéticos tenemos que saber, que tenemos que intentar ser ordenados y tener unas pautas normales. Intentar no salirnos de esas pautas, que porque te salgas alguna vez no pasa nada, pero sí intentar ser lo más organizados y ordenados posibles. Nada, simplemente decir que sí, o sea, evidentemente los sensores afortunadamente han aparecido y eso pues nos ayuda muchísimo. Yo recuerdo la época antes del sensor, tú ibas a jugar un partido, te hacías tu capilar, veías que estabas en 170 y decías, perfecto, o sea, me voy a comer el mundo en este partido, y a los 15 minutos estabas cayéndote ahí por la pista y decías, ¿qué me pasa? Si hace 15 minutos yo estaba estupendamente en 170 que iba a poder escalar, vamos, hasta el fin del mundo. Y bueno, yo creo que los sensores nos han ayudado a poder tomar decisiones previas a lo que vaya a suceder, ¿no? A tú ver que tienes 170, pero a lo mejor tienes pues insulina activa, flechas de tendencia hacia abajo y decir, vale, tengo 170, pero como sé que me voy a fundir aquí todas las reservas, voy a ser previsor y me voy a tomar algo para mantener esa glucemia. Entonces, bueno, yo creo que han facilitado mucho las cosas, lo que decía Hugo, o sea, creo que hoy en día las cosas son afortunadamente más sencillas de alcanzar mejores valores, de alcanzar un mejor control y de mantener una glucemia estable mientras se practica deporte. Y que, como decíamos, nos han pasado cosas malas o nos hemos llevado sustos, evidentemente, pero creo que por lo menos a mí el deporte me ha aportado muchísimas cosas buenas, muchísimas experiencias que, vamos, tendría 10 sustos más a cambio de todo lo que me ha dado el deporte y todo lo que he vivido. Estoy de acuerdo. Ahora me gustaría dirigirme a los asistentes. ¿Cuántos diabéticos tipo 1 hay en la sala? ¿Todos practican deporte? ¿No levantamos la mano? Deberían. Vale. Me imagino que tendrán preguntas a los ponentes. ¿Se animan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Primero, caballerosidad, todas y todos. Y a ustedes también por estar aquí. Yo debuté con 38 años, tengo 63 y yo practicaba también deporte, hacía muchos kilómetros de maratón, que me encantaba. Y bueno, me casé joven, nos casamos jóvenes y tuve que dejar el deporte, dedicarme a mantener a mi familia, a mis 3 hijas, mi mujer, mi casa, pagar la letra, etcétera. Ya yo me prejubilé y tal. Y he intentado hacer deporte, pero no he encontrado nunca, a pesar de que estoy en Adigran, como está infravalorada por el cabildo de aquí, no está recibiendo las aportaciones debidas para tener profesionales que puedan quedarse ahí a trabajar con ellos. Porque cuando yo empecé con ellos sí que tenían unos buenos profesionales, pero han ido recortándoles esas capacidades y claro, cuando voy a hacer deporte me da miedo porque veo que
le pongo más intensidad y a lo mejor veo que tengo 180 y digo, bueno, me voy a tomar un zumo a ver qué tal. Pero claro, resulta que el ejercicio siguiente con el profesor es más duro de lo habitual y bueno, me he visto en 40, 45. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para evitar que me pasen estas cosas? Previamente yo tengo bomba tándem y tengo modo deportivo, modo deporte. En el insular tenemos nuestra endocrino, tenemos nuestras enfermeras también, que están súper saturadas, y muchas veces pues uno intenta contactar y ya no pueden coger el teléfono, es imposible, y no me gusta molestar. Entonces ustedes tienen esa experiencia y me gustaría que me aconsejaran cómo debería de obrar con mi bomba tándem para poder hacer ejercicio y lo que sería mi sueño, volver a hacer maratón, porque acababa flotando. O sea, yo cuando te llevaba por kilómetro 30 o 40 flotaba y vamos, perfecto, sí, ni sudaba. Estoy hablando de cuando tenía 18, 20 años, y ahora ya no me lo planteo porque la enfermedad me da miedo, me da un poquito de respeto. A ver, que ustedes, ¿qué me aconsejarían Pues a este respecto? yo, en mi caso, no, al final el deporte te mejora muchísimo los niveles de azúcar. Te digo, yo hace 3 años tenía 9 de glicada y ahora voy bajando de 7, ¿sabes? Que el deporte a mí me ha ayudado una pasada. En tu caso, por ejemplo, yo llevaría, ahora en Decathlon mismo, cualquier tienda de deporte, hay pantalones con 1000 bolsillos, entonces ahí puedes meter stick de glucosa, comida, para que se te mantenga el azúcar, agua, puedes llevar un montón de cosas. Entonces, no sé si usa sensor, pues más blanco y en botella leche. Y yo te repetiría lo que hemos dicho. O sea, en tu caso ya has empezado de nuevo, has tenido alguna mala experiencia con hipoglucemia, necesitas rutina y plan. O sea, el cuerpo tiene memoria muscular. Vas a empezar a hacer hipoglucemia cuando empieces a hacer ejercicio y vas a tener que saber corregirla, pero cuando lleves varias semanas haciendo ejercicio, esas hipoglucemias van a disminuir y vas a tener un plan de comida. O sea, no dejes de hacer ejercicio por haber tenido un día malo o 2 experiencias malas, porque eso se va a corregir con rutina, experiencia y cierto conocimiento. Si puedo añadir una cosita, yo lo que te iba a decir es eso, que un poco lo que acaba de decir Rubén, la experiencia y el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es poder, y que tú te conozcas a ti mismo, los síntomas, cómo te afecta el ejercicio que tú practiques, porque no es el mismo el que practique Hugo, que Naín, que yo. A cada uno va a tener una respuesta glucémica, entonces es importante lo que dice Rubén, que no lo dejes, que continúes a pesar de las hipoglucemias, que quizás el primer día duras media hora, pero ya el siguiente a lo mejor son 45 minutos, el siguiente es 1 hora, que tú sepas cómo actuar y también aprender del deporte que tú practiques, porque quizás la respuesta glucémica que va a tener Naim en su deporte de alta intensidad y tanta duración no es la misma que voy a tener yo en el baloncesto, ¿vale? Al final el deporte, el baloncesto, al ser de carácter mixto, me empieza por hiper, pero luego termina bajando, entonces yo ya sé cómo gestionar esas cosas. Pero quizás Naim, a lo mejor, que le dedica 16 horas, directamente, pues lo que decía él, dice, yo me tengo que tomar cada hora 60, 90 gramos, que es una barbaridad, y cuando termina el deporte dice que inmediatamente le sube. O sea, totalmente lo contrario a mí. Entonces yo eso, te animaría a que no lo dejes, a que sigas insistiendo, y que tengas un plan, una estrategia, y que bueno, que al final el cuerpo se va acostumbrando a esa mecánica. Intenta mantener, sobre todo al principio, una rutina en la que más o menos siempre hagas lo mismo, porque incluso una persona deportista que practique un determinado deporte, cuando cambia de deporte, que utiliza otros grupos musculares, va a hacer hipoglucemia incluso con menos tiempo de ejercicio, ¿vale? Porque ha cambiado los grupos musculares que utiliza. Entonces yo en tu caso te recomendaría que tuvieses una rutina haciendo rutinas muy parecidas, muy similares. En cualquier caso, en tu caso o en cualquiera de las personas que haya hecho deporte y por miedo a la diabetes haya dejado de hacer deporte, todo lo contrario. No tengan miedo, si es lo mejor. Es decir, tener nuestros casos hipoglucemia, o sea, glicosiladas bajas. Al final,
efectos secundarios de la diabetes se alargan en el tiempo, con lo cual la mejor medicina para la diabetes es el deporte. No lo duden. Y si tienes que empezar poco a poco, empieza poco a poco y al cabo de un tiempo ya vas aumentando tu trabajo deportivo. A hacer una maratón o lo que te apetezca hacer, pero hacerlo lo puedes hacer. Tenemos tiempo para otra pregunta, perdón. Bueno, yo quería añadir una cosita, que cuando vayas a hacer ejercicio de más, intenta estar acompañado de gente. Parque Romano, por ejemplo, hay mucha gente. En todo caso, si quieres mi número, también te lo puedo dejar. Puedo entrenar contigo y sin que no tengas ningún miedo, vamos. Yo te puedo ayudar en lo que sea. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Va para el atleta? ¿Para el corredor? Dime. Me imagino en primer lugar que el roscón te habrá sabido de gloria. Una cosa, después de todo lo que comiste, siempre la tuviste la glucosa baja, no te subió, no te subía. Y otra cosa, cuando llegó a subirte, ¿se te disparó? Cuando se me subió fue en el hospital y fue de tanta glucosa que ya me habían metido y me subió, pero no un taponazo. Se me quedó estable y súper bien. Llegué a mi casa, cené bien. El roscón no me acuerdo si era de nata o de crema, pero se me quedó bien el azúcar. No me pegó un disparo increíble. No, pero ¿por qué no te llegó a subir con todo lo que comiste? Yo creo que por la acumulación de deporte que ya tenía, el ejercicio que ya tenía encima, porque ese día había hecho series en Tamaraceite, en Los Giles, y desde Los Giles quería llegar a mi casa, que era Tafira. Entonces, desde Los Giles ya salí con hipoglucemia. Y ya por el Jardín Canario, ya iba ya, yo creo que 40, 30 y pico. Y ahí no pude más, entonces toda esa acumulación, al final... Se le agotaron las reservas que tiene el organismo para compensar la hipoglucemia, se agotaron. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos hablando mucho de deporte, ¿no? Y es verdad que el deporte hoy en día es una gran ventaja gracias a las tecnologías, igual que lo era hace unos años que no habían estas tecnologías. La gente que con diabetes, sobre todo la gente de insulino dependiente, que hacía deporte era un reto enorme. Hay deportistas a nivel nacional de todas las disciplinas que hacen hasta triatlones. No quiero decir, por supuesto, que lo que hacen estos chicos que están aquí sea mucho menos, al revés, un mérito tremendo. Pero quizás el mensaje importante, sobre todo a gente ya que empezamos a pasar de los 50 años, ¿no? Donde ya no nos interesa hacer un maratón. ¿Para qué? Voy a hacer un maratón. Yo lo intenté una vez, yo he probado hacer ejercicio desde que soy muy pequeño, antes incluso de tener diabetes, jugué muchos años al baloncesto. Luego me gustó porque era así un poquito de revoltoso, fui un amante de la montaña, de las bicicletas de montaña, ahora de las bicicletas de carretera, me gustó el submarinismo durante un tiempo, corrí carreras ya con diabetes como media maratones, algunas distancias de media distancia, hasta que llegué un momento y dije, es que estoy destrozado las piernas, tengo una fascitis plantar bilateral que me han tenido que operar gracias al deporte, entre otras cosas, cuando me di cuenta que lo que a mí me gustaba realmente era caminar por el monte. Lo que pasa es que inviertes el tiempo. Entonces llegué a hacer en 2 años 5 o 6 caminos de Santiago que me encantaron y que decía, joder, esta es la actividad que mejor me mantiene los niveles de glucosa sin tantos altibajos, porque sabemos que el deporte, sobre todo el deporte profesional, tienes también esas posibilidades de esos picos por lo imprevisto que suele ser, sobre todo en el básquet, por ejemplo, ¿no? Tú no sabes, Jorge, cuánto vas a jugar hoy, si vas a jugar 10 minutos, vas a jugar 15, vas a jugar 5 o te va a dejar el entrenador en el banquillo todo el partido, ¿no? Y todo eso también tiene sus pros y sus contras. Bueno, en definitiva, que yo creo que al final el ejercicio físico, en las variantes que quieras, siempre que segregues tus endorfinas y te ayude a seguir repitiendo el ejercicio, el que sea, es la gran ventaja, como si es montar en bicicleta, solo montar en bicicleta o caminar y demás, ¿no? Y ahora está muy de moda los ejercicios de fuerza, porque sobre todo cuando empezamos a pasar de algunos años que nos estamos acercando a la sarcopenia y todo lo demás, los especialistas empiezan a decir que el ejercicio de fuerza es mucho más importante que los ejercicios de cardio en algunas cuestiones, ¿no? Y en el tema de diabetes también.
Y a lo mejor ahí está el tema, no obsesionarse demasiado con el deporte, no sé si están de acuerdo, sino también con el ejercicio físico, aunque lo practiquemos solo, ¿no? Que cada vez hay más evidencia de que combinar los dos tipos de ejercicio es lo ideal, y cada vez la evidencia es más sólida. Yo, por ejemplo, en carrera, obligatoriamente tengo que hacer 2 días de fuerza. Entonces, para complementar el cardio. Porque al final no te sirve de nada correr toda la semana y no hacer fuerza, porque al final los músculos, pues, se rompen. Yo, en mi caso, trabajábamos fuerza 4 días a la semana, además de 5 días que hacíamos aeróbico. Era entreno mañana y tarde y hacíamos pesas todos los días. Pero actualmente hago trabajo de fuerza también. Hago trabajo de fuerza, clases de funcionales, todo tipo de ejercicio que puedas hacer y añadiendo fuerza te va a ir bien. Incluso te diré más en casos, por ejemplo, de entrenamientos de fuerza o clases de HIIT, que por ejemplo a mí en mi caso he dado ahora por las mañanas. He llegado con la glucosa alta quizás o normal, y lo que he tenido que hacer es pincharme insulina antes de la clase. Me pincho 2 unidades antes de la clase, doy la clase y cuando termino la clase tengo la glucosa bien, porque si no se te va a disparar, te va a subir. Entonces, pruébalo, no lo hagas el primer día, pincharte, pero si pruebas el primer día y haces trabajo de fuerza y ves que cuando terminas la clase la tienes muy alta, es porque vas a necesitar pincharte un poquito de insulina antes de la clase. También, a mí me pasa lo mismo, o sea, hay veces que tengo que corregir antes precisamente por eso, pero sí que es verdad que con los ejercicios de fuerza la hipoglucemia puede aparecer muchas horas después. Hay que tener precaución con eso. Creo que tenemos que ir concluyendo. Solo una pregunta. Era ver cómo habían gestionado ellos a nivel personal y profesional, ¿no?, el tema del estrés después del ejercicio, en competición y antes, ¿no? Porque sabemos que a cada persona le funciona de una manera el azúcar según que estés estresado o no a nivel, o si simplemente no lo han sentido. A ver, en temas de estrés sí es verdad que se nota, ¿vale? Yo, por ejemplo, los días de finales, competiciones o sobre todo cuando iba con selecciones era cuando más hiperglucemias tenía por el tema del nerviosismo, ¿no? Al final es verdad que es algo a lo que no le prestaba mucha atención en el sentido de que al ser un tema de nervios normalmente se volvía a estabilizar, entonces no solía pinchar insulina para evitar que luego me generara una hipoglucemia durante el partido. Entonces, bueno, era intentar diferenciar una hiperglucemia gestionada por una falta de, ocasionada por una falta de insulina o una hiperglucemia generada pues por los nervios de tengo 15 años y me veo de repente en Italia jugando contra la selección de Francia, ¿sabes? Entonces, bueno, pues un poco intentar conocerte y saber que, bueno, que estarás un par de minutos, media horita, 15 minutos del calentamiento hasta que empiece el partido, pues con esa hiperglucemia que terminará bajando a causa o consecuencia del ejercicio, ¿no? Yo en ese caso sí es verdad que no hacía nada en especial, sino que era consciente de que, bueno, en cuanto empezara el partido y se me fueran los nervios, eso iba a terminar bajando. No sé si ellos hacían algo muy diferente. No, en mi caso igual. Pero estamos hablando de estrés de cara a una competición, no por hacer deporte. O sea, por hacer ejercicio no se me dispara la glucosa. Pero sí en cuanto estás en tensión, pensando en el partido, de cara al partido, eso sí que te subía un poco la glucosa, bueno, pero no hacíamos... Lo siento mucho, me va diciendo la organización que tenemos que cortar. Queríamos hacer una frase de la mesa, no nos va a dar tiempo, pero creo que el mensaje en relación a la práctica deportiva en diabetes tipo 1 es muy claro. Gracias a todos por la asistencia. Gracias.